Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Muy buenos días. Hoy es de nuevo domingo y continuamos con nuestras catequesis dominicales y con el tema de la Biblia y los santos. Hoy vamos a ver de manera general la relación entre la santidad y la palabra de Dios. Ya hemos hablado de la Virgen María como modelo de vivencia y escucha de la palabra, y también de nuestra Teresita y su amor por las Escrituras. Entonces hoy veremos una generalidad sobre la vida de los santos. San Juan Pablo II, en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, nos dice: la Escritura tiene un legítimo lugar de honor en la oración pública de la Iglesia. Es especialmente importante que al escuchar la palabra de Dios se convierta en un encuentro vivificante en la antigua y siempre nueva tradición de la Lectio Divina, que extrae del texto bíblico la palabra viva que cuestiona, dirige y da forma a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la vida de los santos. ¿Qué relación tienen los santos con la palabra de Dios? Es bien conocido que los santos encarnan en su vida la palabra de Dios. Ellos hacen de sus propias vidas un evangelio hablante para los hombres y mujeres de sus tiempos. Basta mencionar que muchos santos, con solo leer un versículo o un capítulo de las Sagradas Escrituras, se transformaron completamente, se convirtieron. Por ejemplo, San Francisco de Asís, San Agustín de Hipona, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. De igual forma, también muchos santos se dedicaron al estudio, al escrutar, al contemplar, a conocer, a indagar, a interpretar, a traducir las Sagradas Escrituras. De modo especial San Jerónimo, gran traductor, el autor de la Gran Vulgata, pero también santos como San Atanasio, Santo Tomás de Aquino, y muchos de ellos se dedicaron a conocer de las Escrituras. Otros a llevarla a todas las criaturas, como los santos misioneros, San Francisco Javier, Santa Laura Montoya, y muchos otros misioneros que en la Iglesia han llevado la palabra de Dios a distintos lugares geográficos, a distintos idiomas, a distintas culturas, enseñando lo que Jesús nos mandó predicar, su evangelio, su palabra. Muchos otros santos en la vida litúrgica, los pastores, los papas, en la vida contemplativa, las santas místicas, los religiosas, los religiosos, o hasta en el martirio han dado testimonio de la palabra de Dios. El monacato de forma especial ha desarrollado la Lectio Divina y con ellos muchos grandes santos. Entonces, para los santos la Biblia es parte de la clave de su santidad, encontrarse con Dios, encontrarse con Jesús en su palabra y hacerla vida, encarnarla en sus obras. ¿Qué tanto conocían los santos sobre la Biblia? Pero no todos los santos tenían un conocimiento riguroso de la Biblia, de las Sagradas Escrituras como texto escrito, ya que para que se compilara el conjunto de los 73 libros de esta gran biblioteca sagrada, pues se demoraron unos siglos en la Iglesia para determinar también la canonicidad de muchos de estos libros y para que hubiera una obra completa donde estuviera en un solo libro todos los 73 libros. Por eso podríamos mencionar que santos como los apóstoles, los padres apostólicos, los primeros cristianos, los mártires de los primeros siglos, no conocieron al completo los 73 libros de la Biblia, pero ellos conocían lo que la tradición oral, en el contar, en lo que las comunidades cristianas se mencionaban, lo que los apóstoles fueron enseñando y luego sus sucesores siguieron enseñando e interpretando, pues así conocieron ellos las Sagradas Escrituras. Otros propiamente, como los monjes en la vida eremítica, también los estudiosos en los distintos monasterios y algunos grandes doctores de la Iglesia,
como un Santo Tomás de Aquino, pudieron comprender y conocer más propiamente toda la Biblia, todo el canon de la Biblia, porque se dedicaron al estudio material de los escritos y a la interpretación de los mismos. Los padres de la Iglesia hicieron grandes comentarios sobre cada uno de los pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento. También en el Medioevo y en el Renacimiento, pues fueron muchos los santos que no podían leer la Biblia sencillamente porque no sabían el idioma en que estaba traducida, el latín. Algunos porque en sus países ya el latín fue perdiendo vigor, no conocían propiamente para leer la Biblia, sobre todo muchos santos que eran más de pueblos, de aldeas, las santas mujeres también, muchos santos muy pobres, pero ellos en la vida religiosa sobre todo se aprendían los pasajes de la Biblia que meditaban en las Eucaristías y en el oficio de lectura. También muchas santas, dado que hubo mucha restricción para la lectura de las mujeres, pues no conocieron a ciencia cierta toda la Biblia. Sin embargo, bastaba con escuchar y aprenderse algunos pasajes, sobre todo de los evangelios, como le sucedió a nuestra santa patrona Teresita en pleno siglo XIX, o como le sucedió a la gran Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Y muchos otros santos, gracias a lo que se llama la Biblia de los pobres, los iconos, los vitrales, los viacrucis, las representaciones artísticas, los pequeños compendios de catecismos, pudieron conocer la Biblia, esencialmente la palabra de Dios, aún sin conocer del todo las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero sí comprendiendo el sentido de lo que Dios en su palabra les estaba diciendo. ¿Cómo escuchan los santos a Dios? Pero aún sin tener ellos las posibilidades que nosotros tenemos hoy de leer la Biblia en nuestro idioma, en todo tipo de traducciones, de encontrarla en distintas librerías, de que nos regalen Biblias, de tenerla cada uno en nuestra casa, aún sin tener esa posibilidad, los santos sí tenían una intuición bíblica. Sus corazones eran corazones que escuchaban a Dios y bastaba para ellos comprender o escuchar más bien un versículo, un capítulo, un pasaje del Evangelio o de la Sagrada Biblia para que se les quedara grabado, al punto que desarrollaban a partir de allí su vocación, sentían el llamado de Dios y a partir de allí desarrollaban todo un camino de espiritualidad, todo un proyecto de santidad que incluso hacían con una gran envergadura, fundando grandes congregaciones desde la misericordia, desde la caridad, desde la defensa de la fe, desde la vida monástica, desde la vida religiosa, desde la educación de otros. Los santos tuvieron una intuición bíblica, es decir, aprendieron a escuchar a Dios desde su corazón y allí, con lo que Dios les ha dicho, ellos han dejado grandes obras para nuestra iglesia. La Verbum Domini nos da algunos ejemplos de ello. San Antonio Abad, movido por la escucha de aquellas palabras de Cristo: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo, de Mateo 19:21, fue que decidió llevar una vida de pobreza y de discipulado. No es menos sugestivo San Basilio Magno, que se pregunta en su obra Moralia: ¿qué es propiamente la fe? Plena e indudable certeza de la verdad de las palabras inspiradas por Dios, dice. ¿Qué es lo propio del fiel? Conformarse con esa plena certeza al significado de las palabras de la Escritura, sin osar quitar o añadir lo más mínimo. Santa Cesarea, joven, dirá: no hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. San Benito Abad se remite en su regla a la Escritura como norma rectísima para la vida del hombre. San Francisco de Asís, al oír de los discípulos de Cristo que no había de poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón en el camino, ni tener calzado o 2 túnicas, exclamó inmediatamente lleno de Espíritu Santo: esto es lo que quiero, esto es lo que pido, esto ansí va a ser de todo corazón. Y la regla de los frailes sería la regla del Evangelio.
Santa Clara de Asís reproduce plenamente la experiencia de San Francisco. La forma de vida de la Orden de las Hermanas Pobres es esta: observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además, Santo Domingo de Guzmán se manifestaba por doquier como un hombre evangélico, tanto en las palabras como en las obras. Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, que recurre continuamente en sus escritos e imágenes bíblicas para explicar su experiencia mística, recuerda que Jesús mismo le revela que todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de las Escrituras. San Juan de la Cruz relaciona su camino de la noche oscura con el misterio de la pasión de nuestro Señor narrada en los Evangelios y su ascenso espiritual o la llama de amor viva con el cantar de los cantares. Santa Teresa del Niño Jesús, nuestra santa patrona, encuentra el amor como su vocación personal al escudriñar las Escrituras, en particular en los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Esta misma santa describe el atractivo de las Escrituras. En cuanto pongo la mirada en el Evangelio, respiro de inmediato los perfumes de la vida de Jesús y sé qué parte correr. Cada santo, como un rayo de luz, sale de la palabra de Dios. Así pensemos también en San Ignacio de Loyola y su búsqueda de la verdad en el discernimiento espiritual, San Juan Bosco y su pasión por la educación de los jóvenes, San Juan María Vianney y su conciencia de la grandeza del sacerdocio como don y tarea, San Pío de Pietrelcina y su afán por ser instrumento de la misericordia divina, San José María Escrivá de Balaguer y su vocación a la llamada santidad universal, Santa Teresa de Calcuta, misionera de la caridad de Dios para con los últimos, nuestra santa colombiana, Santa Laura Montoya, que tenía un afán porque el Evangelio fuera llevado a los indígenas, afrodescendientes y a los más olvidados, y del Evangelio de la pasión de nuestro Señor, según San Juan, encontrar esa quinta palabra, tengo sed, para decir, yo también tengo sed de saciar la sed de Cristo crucificado, sed de saciar tu sed, Señor, tú tienes sed de mi alma y yo de saciar la tuya. Y así también algunos mártires del nazismo y el comunismo, como por ejemplo Santa Teresa Benedicta de la Cruz, monja carmelita, o San Maximiliano María Kolbe, San Óscar Romero o nuestro beato Jesús Emilio Jaramillo, todos ellos y todos los santos han tenido como fuente, propósito, meta, iluminación la palabra de Dios. Reflexiona. Muchos santos deseaban conocer más de la palabra de Dios en tiempos en que el acceso era muy difícil. ¿También deseas conocer más de la palabra de Dios ahora que adquirir una Biblia es muy fácil? ¿Hay algún pasaje de las Sagradas Escrituras que haya transformado tu vida o marcado tu proyecto vocacional? Un feliz y bendecido domingo. Esta es nuestra catequesis por hoy. Dentro de 8 días terminamos la segunda parte de la Biblia y los santos, y así vamos concluyendo estas catequesis que nos han ambientado este año de la palabra. Recuerden pues que todos estamos llamados a ser misioneros de la palabra de Dios. Un feliz domingo.